Estamos acá en la biblioteca Azucena Villaflor, del Consejo Deliberante, para cerrar el ciclo, dentro del ciclo de lectura, la serie El Eternauta. Y para eso está la profesora Mariana Gabrinetti, que es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Psicología. Ella nos va a hablar de la vida y obra de Héctor Oesterheld. Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación acá a Fernanda, a Patricia, la recepción de todos ustedes, espera que fue largo el camino en un día que ya sabemos complicado, ¿no? Que es el día de marcha, de represión una vez más, la marcha de jubilados. Así que, bueno, comenzamos. A pesar de, acá estamos como El Eternauta, como toda la obra de Oesterheld, como todo lo que él nos enseñó de alguna manera. Y acá están ustedes también haciéndole su homenaje a través de todos estos encuentros que estuvieron trabajando con la serie y también con El Eternauta, ¿no? Con la historieta. Bueno, la invitación que me hicieron, que agradezco, es a poder plantear algunas cuestiones en torno al recorrido, la trayectoria de vida de Héctor Germán Oesterheld y en torno a su obra también. Lo primero que me gustaría plantear sobre la vida de él y sobre la caracterización de él es algo que Thomas Asturain, que es un escritor, novelista, también guionista de historietas, periodista también, tiene esa beta también de periodista, y él dice de Oesterheld que Oesterheld es un excelente narrador de historias, una persona sensible y buena. Y lo dice también planteando que nunca lo conoció, habiendo tenido la oportunidad, siendo Asturain joven, de haberlo conocido, como que se le escabulló, como muchas veces pasa en la juventud, esa posibilidad de conocerlo. Pero lo conoció a través de toda su obra, él trabajó con compañeros de Oesterheld, y desde allí que formula esta caracterización que me parece importante plantear esta cuestión, ¿no? De su bondad, de su sensibilidad que se expresa en sus excelentes narrativas. Oesterheld nace el 23 de julio de 1919 en una familia acomodada de origen alemán. Tenía varios hermanos. Esos hermanos habían conformado una biblioteca, era el cuarto de 5 hermanos, habían conformado una biblioteca que él devoró, por lo que dicen quienes estudiaron su biografía. Fue un excelente lector desde muy chico de historias narrativas, de clásicos, también de aventuras. Él decía que no había leído historietas, pero sí había leído muchas historias de aventuras. Y siempre también tenía esta beta de escritura. Sus abuelos tenían un campo y ese contacto con la naturaleza evidentemente marcó su inclinación a la hora de elegir una carrera universitaria por la geología. Para mantener ese contacto con la naturaleza. Como estudiante de geología no se destacó, tenía un rumbo errático como estudiante, dejaba materias, volvía, no aprobaba, se demoraba en la carrera. Eso lo hacía que tuviera una relación conflictiva con su padre, que esperaba de él, tenía una exigencia y una expectativa en torno a su formación universitaria que él evidentemente no estaba cumpliendo. Sí le gustaba mucho escribir y a través de un compañero
le presenta a un compañero de la escuela, le presenta un cuento que él había escrito para niños, y ese cuento, ese compañero se lo da a su papá, al padre de ese compañero, que dirigía un suplemento cultural en el diario La Prensa. Y se lo publican, ese cuento para niños. Se lo publican en 1943. Él recibe el diario con la publicación de su cuento y llega a la casa feliz y lo deja sobre la mesa y se lo muestra a su madre. Le dice: mirá, la madre estaba haciendo quehaceres domésticos, no prestaba atención, mirá, la madre repara y se encuentra con la publicación del cuento de su hijo. Esa es la primera publicación y es un cuento de una inmensa sensibilidad y ternura. Es el cuento de un ñomo dirigido al público infantil, y un ñomo que, a diferencia de los otros ñomos que cada uno tenía una función, este ñomo lo que hace es recuperar y guardar, atesorar los reflejos para recrear a los otros ñomos. O sea, es un ñomo que guarda reflejos para la recreación de sus pares, de sus compañeros. Eso fue en 1943. Más adelante, en 1940, un poquito más adelante, no llegando a 1947, un poquito después, se conoce con Elsa Sánchez, quien después va a ser su pareja, su esposa. Con Elsa Sánchez se conocen en el Club de Arquitectura de Núñez. Elsa llega a ese club, vivía en Las Cañitas. Elsa, cuando Las Cañitas era un barrio que no es ahora, como el de ahora, con otras características. Elsa venía de un origen más humilde, de una familia inmigrante española, y se conocen en ese club. Elsa venía de una familia que acababa de tener hace unos años la pérdida de una hermana de Elsa. Elsa era chica y su hermana de 15 años falleció cuando ella tenía 12, y queda esa familia inmersa en una tristeza profunda. Y en ese marco estaba Elsa conviviendo con esa tristeza, ¿no? Cotidianamente. Una tía de Elsa le recomienda a la madre de Elsa que la inscriban en un club, que la asocien para que tenga una vida social más activa. Y ahí comienza Elsa a desplegar, que era muy extrovertida, una vida social más activa, y en ese marco es que se lo presentan a quien llaman Sócrates, por su gran cultura, que es Héctor Germán Oesterheld. Se conocen, se comienza un vínculo, una relación, hay fotos muy lindas. Ahí tenemos la primera imagen que veíamos, es la de Héctor Oesterheld. Acá es Héctor Oesterheld ya como geólogo, que, como les decía, estudió geología. Le quedó pendiente una tesis, dicen por ahí algunas biografías de él. Ahí lo veíamos como geólogo, como pasante de IPF. Mientras estudiaba, él fue pasante de IPF. Después avanza con sus estudios y más adelante consigue otro trabajo en el Banco de Crédito Industrial. Ahora vamos a eso. Y esta foto es ya con Elsa, en un momento ya de enamoramiento, de conformación de la pareja, que se casan en 1947. Allí, en quienes llevaron adelante biografías de él, como Hugo Montero, publicado por la editorial Sudestada, ese libro, o Alicia Beltrami y Fernanda Nicolini, que llevaron adelante las biografías, coinciden en plantear cómo fue con esfuerzo, festejaron su casamiento en la confitería Ritz, con mucho esfuerzo económico, fue como una gran fiesta, una gran celebración. Y comienza ahí una etapa de la vida de ellos que Elsa, en reportajes, en entrevistas que le hicieron, la caracteriza de una gran felicidad. Cuando se casan en el 47, después de que Héctor consigue trabajo como geólogo, como
en el banco, como les decía, de crédito industrial, que era un banco durante el primer peronismo que brindaba créditos de apoyo a las pymes. Y a través de lo que se presentaba como propuesta para brindar créditos, contrataban a un grupo de técnicos para que evaluaran la viabilidad del desarrollo industrial de esas pymes. Y Héctor, como geólogo, era uno de esos técnicos. Héctor viaja por todo el país como pasante de YPF, luego también a través del Banco Industrial, con esa labor profesional. Y a la par que le sale este trabajo en 1946 y les permite a Elsa y a Héctor pensar en la consolidación de la pareja y casarse, es que se casan en 1947 y Héctor continúa con esta motivación por la escritura. Y lo que le surge a Héctor es la propuesta de colaborar en la editorial Sigmar y en Codex, otra editorial, con escritos de divulgación científica. Escribe, por ejemplo, sobre la vida en el fondo del mar, ¿no? Como distintos escritos orientados a niños dentro de esas editoriales, publicaciones orientadas a niños, de difusión, fundamentalmente para niños, de difusión de la vida de la naturaleza, ¿no? Como de las ciencias naturales, temas vinculados a las ciencias naturales. Y también historias, narrativas, cuentos orientados a los niños, que en el caso de la editorial Abril, a través de la colección Animalitos, que es una colección que de nuevo es como hay en internet imágenes y hay algunos cuentos que se pueden ver, que de nuevo son todos con alguna moraleja que enseñan a esos niños, que en ese momento era el público, el valor de la amistad, de la solidaridad, del compañerismo, del respeto por el prójimo. Y las ilustraciones las hace Nelly, una hermana de él, que eso también se puede ver en internet, que son imágenes realmente, desborda ternura todo, tanto el material narrativo como las imágenes que ilustran esos cuentos. Él escribe, participa en estas colaboraciones para estas dos editoriales, a la par mantiene ese trabajo hasta que decide después renunciar al banco y dedicarse a ese proceso de escritura. Esto coincide también con que le ofrecen un poco más adelante trabajar como guionista de historieta en la editorial Abril. Civita, el director, le ofrece comenzar a trabajar en el desarrollo de historietas. Él acepta esa propuesta, aunque él reconoce, como les dije al principio, que él no había sido lector de historietas. Se embarca en esa propuesta y escribe la primera historieta, Cargamento Negro, si mal no recuerdo el nombre, que es una historia de dos agentes ingleses que tratan de evitar el desarrollo de la venta de esclavos egipcios, ¿no? Esa es su primera historieta, que la ilustra Sophie. Sophie dice en reportajes que Westergel le preguntaba a él por el oficio, los códigos de la historieta, y él dice, Sophie, yo tampoco sabía. Fue como que se iban embarcando en ese mundo de la historieta, y acá es importante remarcar, ese mundo de la historieta, hasta ese momento, estas editoriales competían con editoriales de origen norteamericano, después también mexicano, donde las historias que narraban esas historietas eran absolutamente maniqueístas, era la separación del bien y el mal, los indios los malos, los blancos son los buenos, y siempre así, dividida en esa estigmatización de alguna manera.
y él decide renunciar al banco y continuar con esta labor de guionista de historieta, que se le abre esa beta, viendo que le ofrecen esta posibilidad en la editorial Abril y viendo que que tiene una dimensión la historieta muy interesante de alcance, de llegada a un público joven, a un público que se está formando, a niños, a jóvenes, y que es un medio de formación, de educación, de transmisión de valores, de contenidos, de aspectos históricos. Y tiene una dificultad con Elsa, que para cuando le ofrecen este trabajo, ya estamos en el año 51, se habían casado, como dije, en el 47, habían querido ya tener hijos y Elsa no quedaba embarazada. Incluso Elsa dice que hace una consulta ginecológica, dice que tiene absoluta salud y fertilidad, que se quedara tranquila, y en el año 51 queda embarazada de su primera hija, de Estela. En ese momento queda embarazada de Estela y pasa a desarrollar historietas bajo la editorial Abril, y crea nuevos personajes, ¿no? Crea Bull Crockett, que es el primer personaje donde aparece ahí la concepción del héroe colectivo. Es el momento, les decía, que él visualiza ahí una posibilidad de amplio alcance y de romper con los estereotipos que recién describía de la historieta norteamericana, y de pensar en un producto local, en un producto argentino, que diera cuenta de la argentinidad y de nuestra historia también. Ahí es cuando va proponiéndole a Civita, Civita le pide con el formato estandarizado todavía de historietas, que cree algún personaje, y ahí se generan como ciertas negociaciones. Así crea, por ejemplo, el Sargento Clip, además de Bull Crockett, el Sargento Clip, donde de alguna manera concede, porque él quería plantear una historia similar al Martín Fierro, un desertor del ejército argentino, y Civita le pida que esté ubicado en el lejano oeste, esa historia, emulando las historias de origen norteamericano. Y ahí Héctor Westergel lo que hace es crear al Sargento Kirk, y como desertor del ejército norteamericano, pero lo ubican en Estados Unidos, y con una rivalidad con una comunidad que él inventa de indios, y termina desertando porque después de una gran matanza de esa colectividad de indios que supuestamente eran de origen norteamericano, este sargento Pitt queda horrorizado de esa matanza y descubre los valores de estos indios y decide irse a vivir con ellos a esa tribu. O sea, hace concesiones, pero no deja de lado sus valores y el mensaje que él quería transmitir. Y bueno, después de esto acá estábamos siguiendo con la familia, y lo que nos está mostrando acá en las fotos es cómo esa familia va creciendo a la par de que va creciendo y que va transformándose él como escritor, como guionista. Esa familia después de Estela, que nace en el año 52, nace en el año 53 Diana, en el 55 Beatriz y en el 57 Marina. Acá ya vemos a sus hijas grandes con dos de sus hijos, ¿no? Con los hijos que son los que después vamos a ver son quienes sobrevivieron a todo lo que después sucedió, que ha sido tremendamente doloroso, nefasto, del orden del espanto, ¿no? Siguiendo con esto de la vida de él como guionista, y con este mundo que se le abre en este proceso de escritura, es que junto con su hermano Jorge decide en el año 56
fundar una editorial, Editorial Frontera. Ya bajo el encuadre de Editorial Abril, había conocido al grupo de dibujantes italianos, esos grupos entre los que se encontraba, por ejemplo, Pratt, Hugo Pratt. Y bueno, les propone a ese conjunto de dibujantes italianos, que esos dibujantes italianos además también tienen una historia interesante, porque vienen en la época de la segunda posguerra, escapando por haber militado contra el fascismo en Italia. Entonces llegan acá y llegan con un contrato que les había hecho Civita, muy beneficioso para ellos, con un ingreso muy importante que les permite una vida muy holgada en cuanto a condiciones de vida, gastos. Es así que, por ejemplo, Hugo Pratt, junto con algunos de sus compañeros dibujantes, alquilan una casa en uno de los barrios más caros, en una de las zonas más caras de Acasuso. Y bueno, ahí comienzan a trabajar conjuntamente en esa editorial Frontera que se funda en el año 56 con Hugo Westergel. Hola, ¿cómo estás? Con Hugo Westergel y con Jorge Westergel. Entre los dos fundan la editorial Frontera. Esa editorial le brinda a Héctor la posibilidad que había tenido. Yo hasta acá venía desarrollando características de la obra de Héctor bajo la editorial Abril, también Codex, donde se le imponían de alguna manera el encuadre o temáticas o características que tenían que asumir las historias de sus historietas. Y acá él encuentra la posibilidad de crear con libertad y de darle posibilidad de trabajo a esos dibujantes. Inicialmente piensa crear una cooperativa, y esto es una expectativa que genera muy fuerte en todo ese grupo de dibujantes, que está planteado el periodo que duró la editorial Frontera como el de mayor desarrollo que tuvo la historieta en Argentina, que se extendió desde el 56 al 61, y donde ahí él le plantea a Civita, cuando crea Frontera, le plantea con claridad esto de que se va a retirar de la editorial Abril y que va a crear su propia editorial, su propio proyecto. Y ahí hacen como una división casi de bienes, como con Civita, y Sargento Kirk queda para Editorial Frontera y Bull Rocket queda para Editorial Abril. A ese Sargento Kirk, que lo ilustraba Hugo Pratt, es muy significativo porque el rostro del Sargento Kirk es la caricatura de Héctor Westergel. Héctor Westergel, cuando crea los guiones de Sargento Kirk, los primeros que crea, le deja por escrito los guiones y le dice: hacelo lindo, que parezca un hombre bueno y que sea buen mozo como yo. Y Hugo Pratt lo toma a pie de la letra y dibuja su rostro, ilustra su rostro. Y bueno, queda entonces bajo Frontera el Sargento Kirk y se van desarrollando nuevas historietas y nuevos personajes, como es el caso de la historieta del Eternauta, que el primer número se lanza el 4 de septiembre del 57, el Eternauta, y ese día, en conmemoración de esa fecha, es que se considera el día de la historieta, el primer. Después más adelante vamos a ver alguna imagen. Paralelamente a esta historia laboral va creciendo también su historia familiar. Como les decía, nacen sus hijas muy seguidas, ¿no? Desde el 52 al 57, como mencionaba recién, los distintos años de nacimiento de sus hijas. Y ya cuando queda Elsa embarazada de la segunda, deciden trasladarse. Ellos vivían en un departamento chiquito en Belgrano y deciden trasladarse a
el chalet de Becar, que es esta foto. Esta es una foto que tomé yo en una visita que hice hace poquito, una visita guiada que la recomiendo, Ruta Eternauta se llama la visita, que es por la zona norte, ¿no? Como la hice para conocer, pensando en esta charla y poder compartir con ustedes, conociendo un poco más ese ámbito de Westergel. Alquilan este chalet en Becar, que está justo frente a la estación Becar, y que es el límite entre la zona más rica y la zona donde empieza un poco lo que es la clase media más baja de la zona de Becar. Está justo frente a la estación de tren de Becar. Es un chalet que albergó a esta familia, a la familia Westergel, en sus años de mayor felicidad, como caracterizaba Elsa, que les comentaba todo ese periodo desde que se casan, la crianza de sus hijas, con absoluta libertad en ese chalet. Cuando sus hijas se comienzan a escolarizar, elige Héctor, que les comenté, venía de una familia alemana, dominaba muy bien el idioma alemán, había ido a la escuela alemana, y él quería que sus hijas tuvieran una educación que les brindara así una buena formación y una formación en idiomas. Y eligen el Lowlands de San Isidro, una de las escuelas más caras para sus hijas mayores. Las hijas comienzan a realizar allí sus estudios y están, dice Elsa en los reportajes, en las entrevistas, como en una burbuja, ¿no? Como en un ámbito muy particular. Pero en la casa, a partir de que se crea la editorial Frontera, se convierte ese espacio también en espacio de trabajo de la editorial. Entonces ahí van todos los dibujantes, los ilustradores, y Héctor empieza una vida muy prolífica desde el punto de vista laboral, como creador de historietas, como guionista, para la editorial Frontera. Desarrolla varios personajes y varias historietas a la vez que desarrollaba el Eternauta, al mismo tiempo desarrollaba otras tantas historietas. Y trabajaba ahí Solano López, Durañona, Hugo Prat, todos dibujantes e ilustradores de primer nivel. Y trabajaban ahí, en esa casa, en el living de esa casa. Héctor primero tenía un estudio, cuando nace la hija más chica, le cede esa habitación para sus hijas y él pasa a trabajar en el living. Y sus hijas deambulando por ahí, o sea, se criaron en un ambiente de creatividad, de imaginación, de intelectualidad. Hugo Prat, dice Elsa, que era como su segundo marido, porque les comenté, vivía en Acasuso y permanecía mucho tiempo en la casa de Becar, y Elsa dice que le avisaba cuando no se quedaba a cocinar, a comer. Parece que Elsa era una gran cocinera y demostraba su cariño, su amor y su recepción, su buena recepción por todos a través de platos exquisitos que preparaba. Era una manera de homenajear a todos y todos reconocían esa característica de Elsa. Y bueno, él avisaba entonces cuando no se quedaba a comer. El resto de los días estaba ahí conviviendo prácticamente con ellos y trabajando a la par. En esa coyuntura, un día en un kiosco de diarios de Becar, Pablo Fernández Long, que es el hijo de Hilario Fernández Long, quien era Hilario, el rector de la Universidad de Buenos Aires en ocasión de la Noche de los Bastones Largos. Es una familia de la zona norte de Becar, y 5 hijos, muy católicos, religiosos, de asistir a misa. Y Pablo se encuentra en un kiosco de diarios con lo que él se queda anonadado, porque lo ve a Héctor y se queda sorprendido. Y se queda mirándolo sin reparo. Y Héctor le dice: che, ¿qué te pasa, pibe? Y Pablo Fernández Long le dice: usted es el sargento Kirk. Yo soy el creador. Como les dije, Hugo Prat lo había, a pedido de
Y entonces se ponen a hablar de historietas, se ponen a hablar de historia, y Pablo le pide si lo invita a su casa a seguir conversando. Y desde ahí se inaugura un ritual que todos los sábados Pablo Fernández Ló, que había sido un lector de todas las historietas de Hugo, de Héctor y de Hugo, porque también de Hugo Pratt y de todos los que trabajaban con él, establece un vínculo muy fuerte con Héctor Oesterheld. Y todos los sábados empieza a ir ahí. Y entonces a partir de ahí se inaugura otra etapa, de que las hijas empiezan también a estar más grandes, y empiezan a ir los amigos de sus hijas. Las 4 hijas, todos coinciden en describirlas como muy bonitas, muy inteligentes, muy lúcidas, y con características de personalidad que fundamentaban lo que decían. Y comienzan como tertulias de encuentros, largas tertulias, donde describen a un Héctor que se queda con ellos, con estos jóvenes reunidos en la casa, y Elsa, después de esas comidas que ofrece como un tributo a todos ellos, se aparta, se va a su habitación, se va a ver televisión. Pero Héctor se queda con estos jóvenes que empiezan a transitar, y esta casa, que veíamos la de Bécquer, que es esta, después le saqué la foto a la del Eternauta, porque es la primera imagen del Eternauta, es el chalet del Eternauta, historieta. Esa casa se continúa después de sus hijas chicas, esta vida que llevan de niñas, con un padre que, no sé si pasamos la foto ya de ellos adentro de una cuna, que es la tapa del libro de Alicia Beltrán. Conocí esa foto y es preciosa también, por eso la traje para compartir, que muestra un poco ese espíritu lúdico que tenían Héctor y Elsa, y de mucho acompañamiento en todo el crecimiento de sus hijas, ¿no? También se ven esas hijas arregladas, cuidadas, ¿no? Como todo un ambiente familiar de mucho cuidado, de mucho cariño, como transmitían los cuentos que les comentaba de la editorial Abril de la colección Animalitos de Héctor. Y él les contaba muchas historias a sus hijas, parece, también. Y bueno, ya cuando las hijas fueron creciendo y se fue generando este vínculo de Héctor con los jóvenes, lo que en general en todas las biografías que se fueron haciendo sobre la vida de Héctor, reparan, y sobre todo esto lo encontré en la de Hugo Montero, esta cuestión de la capacidad de escucha de Héctor sobre estos jóvenes, de escucha, de dejarse sorprender por las ideas que estos jóvenes llevaban a esas discusiones, y no solo el tiempo compartido de discusión, sino también de silencio. Hay algo que se manifiesta, sobre todo lo manifiesta Hugo Montero, lo rescata, como a mí me llegó mucho eso de los silencios, me llegó mucho en lo personal también pensando en el vértigo que tenemos hoy, en cómo tenemos la cabeza permanentemente funcionando con los celulares, con las pantallas, ¿no? Y acá eran encuentros donde se escuchaban, reparaban en puntos de vista, se esperaban las fundamentaciones y se generaban silencios, pausas en esos encuentros. Siguiendo un poco con la historia también, que se va trazando como una trama, ¿no? Se va generando como un tejido, por eso voy de lo familiar, lo personal, lo biográfico de Héctor con su obra. Como les dije, funda Editorial Frontera junto con su hermano. La mayor parte de los títulos de Frontera estaban a cargo de Héctor, una menor parte a cargo de su hermano. Y la dinámica de trabajo era que Héctor escribía y se los dejaba todo como al filo de las presentaciones, de las entregas, pero de mucho trabajo, ¿no? de labor incesante. Parece que esa cuestión de la labor incesante de Héctor generaba también ciertas dificultades en los vínculos con quienes trabajaba, porque era muy exigente también con los tiempos de producción, ¿no? de esta cuestión de ir generando
tan prolíficamente tantas obras a la vez. Pero sin embargo también les daba libertad para crear sus personajes. Todos coinciden, los ilustradores que trabajaron con él, que Héctor no se metía con sus ilustraciones a invadir sus ilustraciones con sus propias ideas. Más adelante Hugo Pratt sí se queja de Héctor de que escribía con mucho texto y que le invadía todos los cuadros con guiones, que era el estilo de Héctor, pero cuando Hugo Pratt toma autonomía, se va después más adelante a Europa y particularmente a Italia y desarrolla su propia obra, replica un poco el modelo de escritura de Héctor, que después más adelante lo reconoce como su maestro, ¿no? Esa actividad prolífica y por otro lado, lo que les decía, lo que Héctor había visto como un medio de formación, un medio de formación cultural, de esa llegada a niños, a jóvenes a través de la historieta, y también a los sectores menos pudientes desde el punto de vista económico. Pensemos también que la televisión se estaba desarrollando prácticamente en ese momento, no estaba para nada extendida, y esos niños y esos jóvenes escuchaban radio y leían historietas. En esa visita que les conté que hice en la ruta de Eternauta me encontré con varios hombres, sobre todo, que habían ido a hacer la historieta, y me puse a hablar con ellos y me decían, yo era lector de sus historietas, yo esperaba, a vos también, bueno, ahí lo que dicen, yo esperaba que llegara la semana, por ese famoso continuará, ¿no?, que tenía en vilo hasta la semana siguiente, y que por unos pocos centavos podían comprarlo obreros, por ejemplo. Él también pensaba en generar productos de calidad, pensando en elevar aspectos culturales de la sociedad, ¿no?, en términos generales. Esa tiene mucho éxito, las historietas bajo el sello de Frontera, al punto que empieza con Frontera, la revista, la publicación Frontera, y Hora Cero en forma mensual. Y luego, un tiempo después, pasa a Hora Cero semanal. Y entonces semanalmente empieza a salir las distintas historietas, entre ellas el Eternauta. Acá con Editorial Frontera sucede algo que empieza a incomodar a los ilustradores y empieza a preocupar a Héctor, que es el tema económico. Para Héctor, que va viendo un rojo económico que no pueden resolver junto con su hermano, y desde los ilustradores que no se concreta esta idea de la cooperativa. También pensando en pos de esa cooperativa, que era el plan inicial, ellos cedían parte de sus ingresos de algunas de las viñetas para apostar a esa cooperativa, y eso nunca se expresó como esa conformación concreta de la cooperativa. Eso empieza a generar malestar, y por otro lado se va visualizando el alcance impresionante que tienen las publicaciones de la Editorial Frontera, y económicamente cobraban salteado, no estaban cobrando como se les había prometido. Entonces empiezan a surgir inconvenientes de vínculos de relación, y esto se explica por en algunos casos lo plantean como una mala administración. Héctor era un creativo total de esta obra prolífica, como señalaba, pero administrativamente no tenía ese dominio, por un lado, de esa beta administrativa, estaba ocupado creando, y por otra parte, desde la imprenta que lleva adelante las impresiones de Editorial Frontera, le generan una gran estafa. Si se vendían, por decir cualquier número, se vendían 5.000 números de una historieta, la imprenta imprimía 5.000 más y las distribuía y las cobraba, y se quedaban ellos con ese dinero y no lo blanqueaban ante Héctor y el hermano. O sea que había una fuga de números que no llegaban nunca a generar un ingreso para los responsables de Frontera, que eran los dos hermanos Oesterheld. Eso hace que en el año 61 Frontera cierre, y con mala relación queda con algunos de los dibujantes, otros
comprenden. En el caso de Solano López, dice que él en algún momento visoró que el proyecto de la cooperativa no se estaba concretando y pidió su parte y se lo dieron, fueron a llevárselo a su casa y se lo dieron. Hugo Pratt queda muy molesto, muy enojado, y le ofrecen a Hugo Pratt viajar a Italia y pasar a ser guionista e ilustrador en Italia. Y él acepta y traslada esa invitación a otros guionistas, como por ejemplo el caso de Brescia. Se van varios de esos dibujantes de primera línea, ilustradores de primera línea, a Inglaterra, donde llevan adelante otra vez historias maniqueístas, que a ellos mismos decían que les parecían de baja calidad al lado de todo lo que se hacía en frontera, pero la mayoría se queda allí. En el caso de Hugo Pratt, después viaja a Italia, logra vender títulos en Italia, y al punto que vende Sargento Kid sin consultarle a Héctor Westergel. Y además critica a Héctor Westergel en alguna entrevista. Héctor Westergel eso por supuesto no lo acepta, genera una enemistad muy profunda que no se recupera más, ¿no? Esa enemistad. Él después se disculpa públicamente, pero él decía que Hugo Pratt, que él había creado al Sargento Kid, que el guión tenía problemas, lo critica públicamente, después se retracta públicamente, pero esa enemistad ya había calado hondo y no vuelve a recuperarse. Bueno, en relación a la obra, una vez que funde Frontera, Héctor queda muy golpeado por todo esto, por el vínculo deteriorado con los ilustradores, por su prestigio, su estatus también resquebrajado de alguna manera, pero fundamentalmente porque pierde el proyecto de expresión con autonomía y libertad que le brindaba tener su propia editorial. Y tiene que volver a emplearse en otras editoriales. Bueno, acá comienza a generar colaboraciones que en algunos textos lo califican que no son de buena calidad para editoriales de Chile. Empieza también a trabajar con Brescia en obras donde empieza con él, con Mort Cinder, con Brescia, crea ese personaje, que es un personaje oscuro, que es un personaje angustioso, triste, y que plantean quienes analizan su obra, que también tiene que ver con el estado anímico de ambos, ¿no? Tanto de Brescia como en ese momento de desolación de Héctor Westergel. Y ¿en qué año? Después de que termina Frontera en el 61, la creación de Mort Cinder, que es un personaje que muere y vuelve a vivir y que está hecho de ceniza prácticamente, bueno, como una historia muy oscura, y los dibujos de Brescia son también son así oscuros, tiene una técnica donde se caracteriza por esa oscuridad, es un estilo expresionista el de Brescia, que hoy está absolutamente reconocido, pero que en ese momento no se lo reconocía para nada, al contrario, generaba como cierta distancia ese estilo de ilustración. Y como les decía, empieza a colaborar con algunas publicaciones de Chile. En el año 69, la editorial Álvarez habla con él y conjuntamente resuelven generar historietas generan la historieta, la que se concreta es la de Che, pero pensaban generar a través de las historietas divulgar la historia de íconos de la historia de América Latina. Se había pensado en Tupac Amaru, en otros personajes, ¿no? de relevancia en ese momento en América Latina. Y se concreta la de Che. Estamos en el año 69.
gobierno dictatorial. Y entonces Álvarez le dice a Héctor, ¿te parece, Héctor, firmar la historia de Che con tu nombre y apellido? Y Héctor le dice, por supuesto, porque un personaje de la envergadura de Che es una persona que ha generado esta historia, merece que mi nombre salga con letras de molde. Yo no puedo ser tan cobarde de esconder mi autoría. Y le pide que lo haga con letras de molde, no por relevancia de él. Él era muy modesto, muy humilde, lo que todos señalan, sino como poner su sello en esa autoría. Y incluso Elsa le dice a él, ¿te parece hacer esta historia? Y él dice, sí, lo voy a hacer. Elsa se convence de que no va a pasar nada, se publica y a poco de publicarse comienza a recibir llamados intimidatorios en su casa. Hugo Montero claramente lo plantea, llamados de la CIDE. Acá ya vamos viendo cómo Héctor va cada vez asumiendo un compromiso político mayor. En la etapa del Eternauta podemos pensar que hay metáforas, ¿no? Pero en el año 69 queda jubilado, deslumbrado con la historia de Che. Llega a decir en alguna entrevista que es su autor predilecto, el Che. Y paralelamente, en el año 69, le ofrecen de la revista Gente, que ahí tenemos una etapa, le ofrecen de la revista Gente una reedición del Eternauta. Y el Eternauta 1, que es, entiendo, con la que ustedes estuvieron trabajando, claro que está acá, el Eternauta 1 fue ilustrada por Solano López. Y él, cuando piensa en ilustrar en el Eternauta 1, duda entre Brescia y Solano López. Y la que intercede en esa decisión es Elsa Sánchez, que le dice, vos querés llegar a los chicos, vos querés llegar a los jóvenes. Los dibujos de Solano López, que era un ilustrador muy joven en ese momento, son mucho más claros, son más accesibles para la comprensión, son más atractivos. Tenés que elegir por Solano López. Y él se queda con esa recomendación de Elsa. Cuando es la etapa de la revista Gente, año 69, le ofrecen esto de la revista Gente, él elige a trabajar con Brescia. Y bueno, son ilustraciones donde predomina ese arte expresionista que recién estaba describiendo, como muy negro, ¿no? Como manchones negros, sombras y muy, no solo contornos, sino manchas realmente negras que generan a la primera vista una impresión que sorprende, ¿no? Que impacta. Y para algunos, supuestamente, no eran de todo claros esos dibujos. ¿Qué pasa en el 69 con esta revista Gente? La revista Gente era una revista tradicionalmente que se ubicó políticamente en las derechas, ¿no? Y estamos en el año 69, que recién hice mención, pero aparte estamos en un contexto ya de cordobazo, cuando sale las primeras viñetas del Eternauta. Y Héctor es otro en ese momento. Ya comenté, empieza a escuchar a los jóvenes, no solamente en su casa, hay cambios en el mundo. Él en el año 68 viaja a Europa tratando de localizar sus obras allá, sus historietas, se encuentra con el Mayo francés. Estamos en un contexto de América Latina que también es diferente. El hipismo, el periodo de post-revolución cubana, el lugar que empieza a ocupar la juventud en toda América Latina y en otras partes del mundo. Y Héctor es otro y asume un compromiso político. Y en ese número
en ese número, en esa publicación de gente, cambia el Eternauta, o sea, mantiene la esencia de la historia, pero asume un posicionamiento político explícito. Acá yo copié como para leerles algo muy cortito. Los grandes países, le dice Favali a un inocente Juan Salvo, los grandes países, para no ser atacados, les entregaron Sudamérica. ¿Sudamérica? Sí, Juan. Todo Sudamérica. Ese será el territorio de los invasores. Empezaron la conquista atacando con la nevada a las ciudades. Es una guerra total, una guerra de exterminio. Esto es la revista Gente. Veamos la tapa de esta revista Gente. Está Galán rodeado por sus secretarias. Ahí en el margen superior, la crisis universitaria, carta al gobierno, contexto de Cordobazo. Según Hugo Montero, este número de gente sale el mismo día que se produce el Cordobazo. Acá con Ernesto estábamos tratando de dilucidar la fecha, pero está muy poco clara. Pareciera que coincide, pero también pareciera que hay una diferencia de días. La cuestión es que esa es la coyuntura y ese es el posicionamiento que asume Héctor. Carlos Fontana Rosa, el director de la revista Gente, termina pidiéndole disculpas a sus lectores porque supuestamente empiezan a llegar de forma masiva cartas de lectores a la revista Gente quejándose de los dibujos confusos de Breccia. Y esa parece que es la excusa de los dibujos que supuestamente eran confusos, pero no. Además, Breccia es realmente un genio de las artes plásticas, no eran confusos, sí tenían esa particularidad de la diferencia del trazo blanco y claro de Solano López, pero no es que eran confusos, tenían otra característica. Y bueno, de esto le cancelan a Héctor la publicación del Eternauta en Gente, son unos pocos números, llegaron a publicarse, creo que fueron, si mal no recuerdo, 17 publicaciones, y Héctor le pide al director de Gente que le deje terminar la historia, al menos, ¿no? Entonces termina un Eternauta apretado, una historia que termina de resolverse de manera estrecha en su desarrollo narrativo por esta cuestión. Acá vamos viendo estos cambios, ¿no? En Héctor, como desde lo personal, este acercamiento a estas causas, ¿no? Que siempre estuvieron en él. En el Eternauta, ustedes habrán hecho ya el análisis, pero el Eternauta 1, el primer Eternauta, mantiene justamente como mensaje a lo largo de toda la historieta varias cuestiones, pero es el héroe colectivo, nunca va a ser el héroe individual, incluso personajes que en la historieta son periféricos, tiene un dinamismo la historieta que Franco el Tornero pasa a ser en un momento protagonista. También nos muestra la historieta la solidaridad entre pares, nos muestra la alianza de clases, ¿no? Porque en la historieta está representado el pequeño industrial con Juan Salvo, con Franco el Tornero, ahí vemos también ese desarrollo, de ese proceso de industrialización que había asumido Argentina con el primer peronismo y que procuraba mantenerse en el lazorrillismo. Está esa figura de alianza de clases con ese obrero. Está el intelectual por Favali, que la historieta es un ingeniero. Está la inteligencia práctica de Favali. Ahí es interesante el análisis que hace Soledad Queirelac de el paradigma de los 50, cómo atraviesa al Eternauta 1, ¿no? Esto de
del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la inteligencia práctica aplicada, que se visualiza con Favali, se visualiza con el Tomero Franco también. Se ve también en el Eternauta cómo no existe tampoco tan delimitadamente que los malos son tan malos, ¿no? Como cuando es la invasión de los escarabajos, la invasión de los manos, los curvos, cuando Favali a fuerza de inteligencia, cuando se queda ya sin recursos, no queda más que con su inteligencia, nada más y nada menos que en esa lucha despiadada que termina en la estación placitaria de SubTV, Favali vence a un Manos con su inteligencia. Y el Manos, antes de morir, que ya es el segundo Manos que logran vencer, Juan Salvo, Favali, quienes los secundan y los acompañan, ese Manos cuenta la historia, cuenta de ellos, y cuenta que ellos vienen de otro planeta, que es un planeta muy bello, y que los escarabajos también, los escarabajos vivían tranquilos en otro planeta, viviendo del néctar de las flores, mansamente, tranquilamente, y que son ellos que vinieron a colonizarlos y a convertirlos en seres despiadados que luchan contra los humanos en el Eternauta, ¿no? Lo que vemos en esta historia. Y de los Manos, que parecen tan malos también, este Manos, antes de morir, que cuenta también de su propio planeta, que ellos vivían en un planeta muy bello, con 2 soles, y esas luces, esas iluminaciones, esos reflejos de los soles cruzados, se generaban bellas imágenes sobre las montañas nevadas, y que él y ellos extrañan, esos Manos, extrañan esa belleza y esa tranquilidad y esa paz de su propio mundo, de su propio planeta, y quedaron cooptados por ellos, los ellos, que además es significativo, ellos. Nunca se ven. Que nunca se ven. Que habla también de una escalada de un poder, que son los escarabajos, son los manos, son los burbos, son los seres humanos que quedan también cooptados como los seres humanos robot sin pensamiento, como seres pensados por otros, ¿no? Algo que más adelante va a desarrollar José Pablo Feynman, ¿no? Como los sujetos pensados, ¿no? Los sujetos sujetados. Bueno, acá, muchos años antes, lo vemos en el Eternauta con la figura de los hombres robots. Pero a lo que voy es, esos Manos, incluso al morir, cantan una canción que entonan, que son unas sílabas, yo no lo sé decir exactamente, pero como que al leer la historieta se la escucha con una suavidad y con una ternura también, al punto de que ese Manos que está por morir en el subte en la estación placitaria, le pide a Favali y a Juan Salvo que lo lleve afuera porque quiere morir viendo las estrellas. O sea, lo que digo es, los malos tampoco son tan malos. Bueno, ahí vamos, que nos dice acá Fernanda, que falta muy poquito. Yo se lo escribo para él. Está muy bien, así lo analizo porque hay mucha data. Y mucho para... Después podemos ir conversando, si queda un espacio para intercambiar, que es la idea, ¿no? Bueno, y así como abreviando, ahora que sabemos que tenemos menos tiempo, que había preguntado hace un ratito, Héctor políticamente va también cambiando. Él había sido antiperonista. Es más, en el 55 le mandan a través de Perón el pedido que elabore una historieta contando la historia de Perón, del peronismo, y él se niega.
se niega porque ve enrarecido ese pedido y además porque hasta esa altura no era peronista, ¿no? Y bueno, se va involucrando políticamente también a la par de estos jóvenes. Ese joven Pablo Fernández Long, que lo reconoce a él como el sargento Kir, que mencioné hace un rato en ese kiosco de diarios, va a introducir varias ideas también en esa casa, con las hijas que les conté habían empezado a ser educadas en la escuela más cara de la zona. Con la crisis de frontera pasan a una escuela, dos pasan a una escuela nacional de San Isidro y otras dos pasan a una escuela parroquial de la zona. Y ahí descubren las 4 hijas un mundo distinto, donde se sienten muy a gusto, muy cómodas. Elsa pensaba que iban a tener dificultades para adaptarse a una escuela tan distinta y ellas se encuentran muy a gusto y reconocen ahí que hay otra realidad social y empiezan a compartir con compañeros, compañeras con otras ideas y otras realidades. Algunas de ellas comienzan a hacer trabajo a través de la parroquia en las villas de zona norte, es el caso de Beatriz, primero, que se pone de novia con Miguel Fernández Long, vecino, hermano de Pablo, que después se casan muy joven, apenas termina la escuela secundaria, y bueno, se van también las hijas de Héctor, empezando a comprometerse políticamente y empiezan con trabajo barrial, en las villas de la zona, y algunas quedan encuadradas después ya en Montoneros, en la columna norte. El caso de Estela, la más grande, pasa a militar en la isla Maciel, con su pareja, el Vasco. Estela y el Vasco son los padres de Martín, Westergel, que es el asesor creativo de la serie, que ustedes estuvieron viendo aquí. Martín Mórtola, Westergel. Y en el caso de Marina, queda también en zona norte. De Marina se sabe menos, incluso sus biógrafas que publicaron el libro que recién les mencionaba, dicen que es de la que menos se sabe, incluso de cómo fue su secuestro, en el momento de que la chupan, la desaparecen. En el caso de Diana comienza a militar en zona norte y después Montoneros, cuando se encuadran en Montoneros, a ella y a su pareja Raúl los destinan a Tucumán después del operativo Independencia, que ya sus propios compañeros decían, pero se van a ir, como que sabían que era algo que era entregar la vida, ¿no? Ir allá, y ellos van. Tienen ellos a su hijo Fernando, que es Fernando y Martín, sobrevivientes de todo el ataque feroz del terrorismo de Estado en la familia de Westergel. Y Héctor, con esa conciencia que pasa a tener desde el punto de vista político y ese compromiso político, se va sumando al bloque peronista de prensa. Primero participa en una manifestación frente al diario La Opinión, y después ya se encuadra en el bloque peronista de prensa, como en la organización montonera, y empieza lo que plantea Hugo Montero, primero por afinidad territorial y por afinidad con una de sus hijas, con Beatriz, a militar en zona norte, de ir a la CESARI, que era la unidad básica que congregaba a las agrupaciones de las villas de zona norte, de la Cava, de la Argentina, de la Sauce. Y lo que señala, que da testimonios Miguel Fernández Long, es que cuando con el retorno de Perón en el 72,
viaja con ellos en el tren de Bécar a Vicente López, a la casa de Vicente López, a donde está Perón, y ahí se asimila a ese proceso de esa juventud movilizada, y a él lo consideran el viejo, lo llaman el viejo, y él va como el viejo, y la va viendo a su hija, la admira, la busca en el tren, la admira, la sigue, a Beatriz, que Beatriz pasa a tener después como nombre de guerra María, que en el Eternauta 2 él dice que Germán asume un rol como personaje en el Eternauta 2, en el primero es el que escucha y el que narra, que se pregunta al final, ¿será posible? En el Eternauta 2, que sale publicado mucho más adelante, aún con él desaparecido, por Editorial Record, que veíamos por ahí una imagen, hay una de las, también de los personajes del Eternauta 2 es María. Cuando María la matan, él dice, María, María, voy a convivir siempre con tu dolor. Y él está hablando a su hija, a Beatriz. Es tremendo. Bueno, Beatriz, como les dije, está encuadrada en la columna norte. Mantienen siempre vínculo con Elsa, las hijas, Beatriz más allegada. Se encuentra que su pareja Miguel le dice, no vayas a encontrarte con tu mamá. Ya sabía que la podían tener marcada, y se encuentra en la confitería, la Jockey Club de Martínez, frente a la estación de Martínez. Están varias horas reunidas allí, se separan, Elsa vuelve a su casa, y a Beatriz la secuestran frente, si querés pasar, Fernanda, que está la confitería esa confitería, Cosdel, es la confitería donde Héctor se reunía con la responsable de él cuando ya él está encuadrado en Montoneros, y frente a esa confitería es donde la secuestran supuestamente toda indicada a Beatriz, es la hija, la tercera hija, y es la primera en ser secuestrada. Ella era que militaba en la Sauce, casi termina viviendo prácticamente en la villa, en la Sauce, y la secuestran y la torturan, y después ese cuerpo, el cuerpo de Beatriz, aparece en un descampado detrás de Villa Argentina, que es una de las villas de zona norte. Es el único cuerpo que aparece, y que Elsa, con Jorge, que es el hermano de Héctor, la cuñada, pueden hacer el sepelio, el entierro. Y allí va el sobrino de Héctor y de Elsa, y se sorprende de ver hombres con bolsas de arpillera, y entiende por qué ahí no estaban sus primas, porque evidentemente habían todo a entender que habían pensado que aparezca el cuerpo de Beatriz como señuelo para secuestrar después al resto de la familia. Bueno, después desaparece también, después de la desaparición, del secuestro de Beatriz, también se da una situación en Tucumán con Diana. La pareja Diana Raúl militaba, estaba ella, y estaba encargado de toda la zona de Montes, que desde Montoneros se pensaba como la retaguardia de los pueblos y las ciudades, y que ellos estuvieran tratando de generar alianzas en el monte. Y ahí eran los correos que llegaban tarde, se enteraban tarde, iban desapareciendo. Perdón, no dije, Beatriz desaparece el 19 de junio del 76, después de ese encuentro con Elsa, y Diana también, en el mismo año, un poco después, en el mes de julio.
Pero lo que iba es que Raúl estaba en el monte y Diana estaba en la ciudad con su hijo, con Fernando, que era muy chiquito. Y Diana va a una cita en una casa de un compañero montonero, y ese compañero no llega, estaba ahí su pareja, estaban otros compañeros, y vislumbran ahí que algo pasó con el dueño de la casa, que no llegaba. Lo esperan ya armados y Diana pone a resguardo a su hijo. Entra un comisario, lo matan estos compañeros de Diana, y atrás de ese comisario entran grupos de tareas. Ahí Diana lo pone a resguardo a Fernando Arali, que es su hijo, lo pone en una habitación lejos de donde se da ese tiroteo, lo cubre en frazadas y logra escaparse. Ella embarazada, Diana. Uno de los represores encuentra a Fernando, lo toma y decide llevarlo a la casa cuna de Tucumán. Bueno, a través de contactos montoneros le llega la noticia a Raúl se pone en contacto con sus padres, Diana también logra que la familia que está acá en Buenos Aires vaya, los padres de Raúl, los abuelos paternos de Fernando, lo van a buscar en tren a Tucumán y vuelven en tren, que describen ahí las biógrafas de la familia de Westergel, como el miedo, el temor de ese viaje en tren, el regreso con el bebito, todos los obstáculos para poder recuperar a ese niño. Y Diana, preocupada por su hijo, sin saber qué había pasado, merodea por las cercanías de la casa cuna y la secuestran a ella. La llevan a un centro clandestino de detención en Tucumán, donde después ahí se la pone como a disposición final, que es uno de los pocos casos en ese centro clandestino que se dieron a conocer en los juicios a las juntas, la documentación. Se ve ahí la documentación de que a ella la ponen a disposición final, que la matan. Estela y el Vasco, que Estela es la hija más grande, como les dije, de zona norte, pasa a militar acá en la isla Maciel, se mudan y viven en Longchamps con otra pareja de compañeros montoneros. Ambas parejas tenían hijos, uno de ellos, en el caso de Estela y el Vasco, lo tienen a Martín, y terminan acribillando al Vasco en la calle, cercano a Navidad, ya en el 77, y horas después la esperan cerca de la casa Estela y la acribillan también, que queda malherida. Ella pide que la lleven al hospital, dicen que no van a dejar que se ensucie con su sangre en ningún auto, y bueno, al final la terminan trasladando entre un vecino y uno de los represores, y llega ya sin vida al hospital. Y en el caso de Marina, que les decía que es la más chica, es de la que menos se sabe. El secuestro, todo indica que fue también en noviembre del 77 en el Tigre, que inventan un ataque de donde también supuestamente había participado su pareja Alberto Seidlis, y ella estaba embarazada, todo indica de 8 meses. A Héctor lo detienen en una cita que está preparada para el engaño y para secuestrarlo. Un grupo de tareas lo secuestra el 27 de abril del 77 en La Plata, y ahí lo derivan a Campo de Mayo, después al Vesubio, lo pasan al Sheraton. Los más jóvenes, que siempre lo veían a Héctor como el viejo, dudaban, tenían mucho miedo cuando se enteran que lo habían detenido, que lo habían secuestrado a Héctor, porque lo veían como el viejo, como alguien débil, que iba a cantar algo en el momento de la tortura. Y Héctor no canta, y pasan los días y se dan cuenta todos estos jóvenes que Héctor no canta porque nada les había pasado. Todavía, ¿no? A sus compañeros más cercanos. Héctor incluso hay así una frase que dice, no tengo, que bajo tortura él dice, no tengo nada para decir, no tengo nada para negociar. Cada vez que lo torturaban, quienes estaban como testigos señalan esto de Héctor. Le piden incluso que
dibuja una historieta del ejército argentino, la historia de San Martín, entra algunos de los grupos de tareas, otros entran y cuando lo ven dibujar le quiebran un brazo, estaba muy debilitado de salud, con problemas bronquiales, pulmonares, y el último rastro que se sabe de él es que lo trasladan en un traslado masivo, supuestamente a Mercedes, en febrero del 78. Antes de esto, y en relación a la obra de él, y ya con esto termino, Fernanda, que estamos en tiempo, también decirles que su compromiso militante y su encuadramiento de montoneros se traslada también a su obra. Él participa en El Descamisado, ilustrando historietas con la historia de América Latina y particularmente de Argentina. Participa, como les decía, del bloque peronista de prensa, que el lema del bloque peronista de prensa era: la prensa debe pasar a manos del pueblo. Tiene contacto con Germinal, con Luis Brustein, participa cuando clausuran el diario El Descamisado, donde se publicaban estas primeras historietas que recién les comentaba, del periódico Noticias. Ahí en el periódico, en El Descamisado, ilustra las historietas de Urañona, sin tener conciencia de que firmaba y lo que le podía pasar, dice Urañona. En Noticias, junto con Trigo, la guerra de los Antartes, ya prácticamente sin metáfora, ¿no? En la guerra de los Antartes, toda la historia, y a partir de que Montoneros pasa a la clandestinidad, dicta desde teléfonos públicos los guiones, y va vestido con un sombrero de ala ancha, vestido con ropa elegante, que les parece que era muy desaliñado, no le importaba su aspecto, va vestido elegante, va con una larga barba, va con grandes bigotes. El hermano lo ve cruzar por la 9 de julio, no puede creer, después le dice a Elsa: lo vi a Héctor cruzar, por supuesto nadie lo saluda, porque ven que está en ese momento de clandestinidad. Y como les decía, después de que Frontera cierra, pasa a escribir en distintas editoriales, y a la par que hace estas colaboraciones y estos trabajos para medios montoneros como El Descamisado o Noticias, también trabaja para solventar a la familia en Editorial Columba, que tiene que hacer algunas concesiones, pero a la vez Columba también hace concesiones por su obra, por la calidad de su obra, y eso en el 72, y en el 75 pasa a trabajar en Editorial Record. En Editorial Record le ofrecen publicar El Eternauta 2, que tiene las características que comentaba hace un momento, y que el director Scuti, sin reparos, continúa publicando El Eternauta 2, aún con él desaparecido. Él establece muy poco contacto con los ilustradores y guionistas de Record. Ya se imaginaban que ellos, dice Sacomano, dice un joven Miguel Rep, que era asistente, dibujante, Rep, claro, que se imaginaban que andaba en algo porque amanecía durmiendo en la editorial, que iba en horas inusuales a entregar los guiones, a partir de la clandestinidad, como les decía, llamaba por teléfono, y el último tiempo que iba, lo que describe Rep, muy joven Rep, es que veía las huellas de barro que dejaba Héctor a lo largo de toda la editorial, como que venía de algún lugar alejado, escondido, y de hecho, bueno, después que en el 75 ya establecen una separación con Elsa, que Elsa le recriminaba a él la responsabilidad de lo que pasara con sus hijas, porque veía que él apoyaba toda esa militancia, y para Elsa, después de lo que fue la masacre de Seiza, fue tremendo. Elsa dice: para mí ese momento fue mi primera muerte por el miedo que tuvo. Ahí participaron sus 4 hijas y Héctor, yendo cada uno por su lado. La última en llegar fue Diana, que llegó a las 3 de la mañana, y que ella le recriminaba la suerte y el destino de sus hijas a Héctor. Ella estaba totalmente en contra de esa militancia. A esa altura, me imagino. Sí, de todo lo que tenía que ver con la lucha armada.
o sea, él se acompañó a la militancia de sus hijas pensando que era un momento de rebeldía. Se empezó a preocupar a partir, sobre todo, de lo que fue la masacre de Ezeiza, lo que eso significó, y que ahí tomó conciencia por primera vez de lo que podía pasar. Y Héctor acompañó a sus hijas, como veíamos en esos juegos y en ese carácter así, acompañando la lucha de sus hijas, la lucha de los jóvenes, y que él pensaba por su propia convicción que era el momento de la revolución y era el momento de la revolución para alcanzar la justicia social. Que él no podía dejar de plegarse a esa lucha de los jóvenes sabiendo que eso era su causa de toda la vida. Y acá me emociona un poco decirlo, se me rasquuraja la voz porque me parece tremendamente potente todo lo que Héctor nos dejó, y también cerrar con algo que dice Sasturán, ¿no? Que algunos dicen que la última viñeta de vida de Héctor puede cerrarse con un negro oscuro, pleno, pero también podemos pensar que abajo dice continuará. Y eso creo que es lo que estamos haciendo hoy acá, entre todos y todas, y lo que hicieron ustedes acompañados por este hermoso grupo que trabajaron en el Eternauta. Y me embarcó con pasión a investigar sobre la vida de Héctor, de su familia, el contexto social, político, y me parece que es esto que decía al principio, ¿no? Como que siempre vuelve, ¿no? La figura del Eternauta como un ser que navega en el tiempo, que va a lo largo del tiempo, y Héctor está volviendo. Y en este contexto tan atroz, tan nefasto, tan despiadado, tan cruel, la ternura de esos cuentos que les comentaba al principio, esos cuentos infantiles, la ternura de ese malo del Manos, que aparece esa belleza, esa bondad en su esencia. Y algo que no dije, el tema de la glándula del terror que conllevan los malos, ¿no? Los Manos. Eso es tremendo porque es el miedo que inoculan, ¿no? Que se nos puede inocular a distintos seres, se les puede inocular esa glándula del temor y ser con ese temor nosotros mismos lo que generamos nuestra propia muerte, que por eso no se pueden arriesgar esos manos, por eso no se pueden revelar. Y esto nos está mostrando la capacidad de poder revelarnos, la capacidad de poder luchar, y que este Eternauta sigue viajando y nos sigue acompañando. No, y claro que no, por eso es un espacio de resistencia, claramente. Y además algo importante, el que llevó adelante, que propició la serie del Eternauta, es uno de sus nietos, y su familia también, su otro nieto acompañando, asumiendo que sí, que querían que se convirtiera en serie, que bueno, podemos reparar en lo que hoy es una serie, también homologándolo con lo que significaba la historieta en la época de Westergel, de Héctor Westergel, esa llegada y ese alcance. Y bueno, si la serie invita, que sea una invitación a algunos y algunas de las que les llega a adentrarse en la obra de Westergel y de Museo. Así que bueno, yo les agradezco enormemente a ustedes la invitación que hicieron, porque me parece sumamente valioso lo que están haciendo en cada encuentro de lectura. Esto que les comentaba del encuentro de las tertulias en la casa de los Oestergel y Elsa Sánchez, fíjense cómo el encuentro conlleva también la capacidad de pensar, reflexionar, que es el ejercicio que ustedes hacen cotidianamente acá en estos espacios que habilitan y que llenan de vida, de reflexión, de ideología y de compromiso. Así que eso también es lo que hoy se intenta corroer. Entonces, por eso digo, también es un espacio de resistencia. Así que las chicas que van a el nombre de un honorable
Bueno,